Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de este podcast. Yo soy Jonathan Saldaña, editor de cultura de la revista Quién. Este es el podcast de Quién 50, esa plataforma que año con año nuestra revista desarrolla para seleccionar y premiar y celebrar la actividad de diferentes personalidades en todos los ámbitos, la cultura, el entretenimiento, la filantropía. Y hoy nos acompaña una verdadera institución en esos temas. Ella es Maripina. Ella es directora nacional de Save the Children. Bienvenida a este espacio. Gracias por acompañarnos, un honor. No, gracias, Jonathan, por incluirnos y por estar aquí. Gracias, de verdad. Vamos un poco al origen, pero una curiosidad que yo tengo que vamos a resolver ahora mismo es, lo decíamos antes de empezar a grabar, tu nombre. Tú eres muy conocida en el tema de la ayuda social y de la filantropía como Maripina. ¿Quién fue la primera persona que te dijo así? Bueno, mi nombre completo es María Josefina Menéndez Carvajal. Y bueno, quien me puso Maripina fue mi mamá, que era Josefina, y entonces como para distinguirnos. Y la verdad es que pues en la escuela todo el mundo me llamaba Maripina, en la universidad, etcétera. Y así se quedó, ¿sabes? En el trabajo la gente me dice mucho más Maripina que María Josefina. Entonces sí sufro de doble personalidad. ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Qué pregunta tan interesante. Pues mira, Maripina soy yo. Creo que soy desde la niña a la mujer. Yo me identifico muy claramente con un hombre que originalmente no me gustaba, ¿sabes? Y que hoy, pues, es mi personalidad, ciertamente. Siempre pensé que Maripina era un hombre de niña y que cuando fuera una mujer, pues, aunque tampoco me gustaba Josefina, pues ese era mi nombre. Y sin embargo, la vida, las circunstancias, las personas me han siempre identificado como Maripina. Y eso para ti me imagino que es pues importante porque has generado una identidad a partir de esto, ¿no? Así es, bueno, ciertamente nadie me lo había preguntado, pero sí es interesante, pues sí, que yo ya estoy claramente identificada con este nombre. Y tengo anécdotas importantes, como a lo mejor algunas reuniones con presidentes de la República que me han dicho Maripina. Entonces pienso que ya forma parte de mi identidad y mi personalidad, de mi ser, Hasta es digamos. formal, ¿no? Ya... Hasta es formal. Oye, hablando de los orígenes, ¿tienes identificados esos momentos en los que, o esas huellas en tu historia en la infancia o en la adolescencia donde decías, ahí yo ya veía que me quería dedicar a esto, ya había ahí como semillas? Sí, Jonathan, claro que sí. Bueno, yo soy hija de españoles, nacida en México, y la verdad es que mis padres tuvieron siempre un profundo agradecimiento y reconocimiento a este país. Viví en el centro histórico, en la prehistoria, y bueno, los sonidos, los ruidos, el espacio del centro era, como es ahora, muy vital, pero también un reflejo y un ejemplo de lo que vivía el país de enorme desigualdad. Mi padre tenía una panadería, ayudaba muchísimo a los panaderos, pero también tenía una parte importante en donde al final del día él abría la panadería y entregaba el pan que no vendía a los trabajadores, etcétera, a la gente que se acercaba en el centro. Siempre pensé que eso era muy valioso, la verdad. Y creo que mucho de lo que fue parte de mi historia después fue entender ese enorme agradecimiento por este país, ese reconocimiento y la necesidad que tenemos como seres humanos de hacer algo por los demás y de tratar de romper con esa inequidad y con esa pobreza que perpetúa hasta las condiciones de violencia que vive nuestra sociedad. Oye, hablando de pan, ¿qué recuerdas de esa época con tu papá? Amo El el pan. pan. ¿Eres Amo fanática el del pan? pan, soy una gorda que come pan, muy feliz, muy feliz. Amo los croissants y bueno, me encantaba. Era una niña que comía muy mal. Entonces mi mamá, que ya no sabía qué darme para llevarme a la escuela, para mandarme a la escuela, ideó que el bolillo calientito, calientito, recién salido del horno de la panadería, le metía un Carlos V
y entonces me lo mandaba y era como la nueva versión del chocolate, ¿no? Entonces, mis panes y mis tortas de chocolate eran tal éxito que entonces yo, ¿sabes? Mercaba con ellas y las cambiaba para poder tener Tostis, que era lo único que me gustaba comer. Pero el pan sigue siendo parte de mis recuerdos de mi vida y sí, son momentos de enorme felicidad comerme un pan. Visionaria desde pequeña. Yo creo que Ya sí. tenías el ojo Sí, puesto. claro. Y justo, ¿cómo fue evolucionando esas semillas, esa inquietud que abrevaste de tus padres Sí. por la ayuda, por el compartir, con, cómo fue evolucionando hasta convertirse en esta inquietud concreta de hacerlo un modo de vida? Claro, bueno, pues fue, evolucionando, digamos, incluso, profesionalmente, ¿no? Soy socióloga de profesión y, bueno, finalmente, un sociólogo lo que busca es entender a la sociedad, las redes sociales, las formas de relacionamiento, de las comunidades y de las personas, entender ese fenómeno y tratar también de encontrar soluciones. Entonces, primero mi profesión sin duda pues, marcó mi trayectoria porque finalmente estaba enfocada al tema de la inequidad, de la pobreza, de las causas estructurales, pues sí, de pobreza en las sociedades. Ese creo que es un factor determinante. ¿Cómo evolucionó? Fíjate que es interesante para mí, cuando menos. Porque digamos que toda mi inicio profesional y mi trayectoria estaba enfocada fundamentalmente a lo que tiene que ver con vivienda, vivienda popular, desarrollo urbano, planeación urbana. Esa fue mi especialidad durante los primeros años de mi profesión. Era, y es, fíjate, un tema que me apasiona mucho, que me interesa mucho, digamos, el espacio físico, el espacio urbano y cómo finalmente ese espacio otra vez finalmente representa las brechas sociales. En los sismos del 85 trabajaba en una institución pública y me tocó la coordinación de la emergencia de Nonualco Tlatelolco. Yo creo que una de las experiencias más fuertes y duras de mi vida. Tenía 28 años y lo que viví y lo que vi, que sin duda no era lo mismo que lo que vivió y lo que vieron los propios habitantes de la unidad, fue muy fuerte. Y cada vez más me fui dando cuenta que, tal y como lo plantea Save the Children, tanto en la guerra, ¿no? Como en los fenómenos y desastres naturales, las principales víctimas eran los niños y las niñas. Y ahí empecé como a ver el proceso de la vivienda y de la generación de espacios urbanos desde un enfoque distinto. Fui posteriormente consultora de UNICEF y de otras instituciones que estaban trabajando los programas de reconstrucción y cada vez más mi enfoque fue en relación a la infancia y la adolescencia. Desde ahí, digamos, empezó a surgir esta inquietud hasta que, digamos, siendo consultora y también funcionaria pública de temas de vivienda, trabajé en Fobiste, en el Distrito Federal, etcétera, en la Ciudad de México. Fui llamada por Save the Children para entrar a un programa urbano en la Ciudad de México y de ahí que daba respuesta a los sismos del 85, cuando menos 6 años después, con centros de desarrollo infantil comunitarios para atender niños preescolares que habían vivido situaciones difíciles después de los sismos. Y de ahí llegué después a la organización, a dirigir la organización nacional. Y qué fuerte lo que planteas sobre niños, adolescentes y niñas, niños y adolescentes que se ven implicados en las situaciones complejas. Y quiero preguntarte cómo se mantiene un poco el espíritu, el ánimo cuando te enfrentas a situaciones complejas, cuando ves situaciones que pueden, vaya, diciéndolo en términos coloquiales, partirte el corazón y saber que tienes que mantener un poco la templanza. ¿Cómo trabajas un poco internamente para poder desarrollar un trabajo como este? Primero,
te respondo diciendo que esa es una característica de Save the Children. O sea, Save the Children Internacional tiene 103 años, fue creada en la Primera Guerra Mundial y básicamente para atender la emergencia después de la guerra, en donde digamos, el principal descubrimiento de nuestra fundadora, Englantine Jed, era eso, que las principales víctimas de la guerra eran los niños y las niñas, pero no solo porque morían o mataban a sus padres, sino porque, digamos, en todos los centros de concentración de los vencidos, los principales soldados eran niños, ¿no? Entonces, como que era doblemente el asunto de las víctimas. Hoy Save the Children, y lo comento porque estar ahí implica, sin duda, un tema personal y una convicción personal. Es estratégico en Afganistán, en Irán, en Siria, en Ucrania. Entonces, es una organización que trabaja en zonas muy complejas y en circunstancias muy difíciles, y esto no es diferente en México. En México, en las zonas en donde estamos, hay, además de una enorme pobreza, hoyos de energía, situaciones que no puedes creer que pasen en nuestro país, que los niños y las niñas no se merecen. Entonces, bueno, cuesta trabajo verlo, cuesta trabajo observarlo. Ha habido momentos fuertes, ¿no? Ha habido momentos críticos, hemos tenido equipos que han estado en riesgo, que han vivido cosas muy fuertes, Jonathan, derivados de la condición de la violencia en el país. Y pues sí, se requiere un esfuerzo personal. Recuerdo, sobre todo hace algunos años, un caso particular que me rompió el alma y que no pudimos apoyar y resolver. Y antes de llegar a mi casa, teniendo niñas pequeñas de la edad del caso que te estoy planteando, tuve que parar en una plaza, caminar en la plaza, pensar que la vida te pone en estos momentos pues para que aprendas muchas cosas y para que trates de impulsar que estas cosas no vuelvan a suceder nunca. ¿Algún momento en el que dijeras, me retiro de esto, es demasiado para mí? ¿Te sucedió? Híjole, muchas veces me ha pasado. Estoy en ese momento. Tengo 28 años en la organización, entonces ya me van a inventariar casi casi. Sí ha pasado varias veces. Digamos que sí, tengo recuerdos muy fuertes, específicos. Quizás tendría, no sé, 6 o 7 años ya en la organización y hubo un caso de extrema violencia de una pequeñita de 3 o 4 años, que a pesar de las denuncias y de todo lo que hicimos, no pusimos proteger. Yo creo que ese día se quebraron muchas cosas en mi alma y en mis sentimientos, ¿no? O el caso, por ejemplo, para ir a ver niños y niñas, hijos de jornaleros agrícolas en zonas del país que viven en cuarterías, que son trasladados como animales, que no se les reconoce a sus padres sus derechos laborales, y que cuando uno ve a un niño que su madre salió al campo porque no tiene con qué sobrevivir y han pasado más de 12 horas y no ha llegado para dar el alimento a un niño de 4 años, también se te rompe el corazón, ¿no? O, por ejemplo, en momentos de emergencia, recorriendo en zonas de huracanes, etcétera, cuando llegas a albergues, como también con migrantes, albergues masivos, donde encuentras en grados de hacinamiento increíbles, familias enteras sin ninguna alternativa. Por supuesto que respiras profundo y que piensas que eres muy afortunada por haber llegado aquí, por tener lo que tienes, por tener esta condición de privilegio, pero sobre todo, Jonathan, porque hay un grupo de hombres y mujeres, que es el equipo de Save the Children, chicos y chicas que tienen una mirada de esperanza, que trabajan en proyectos para atención de niños y niñas y que tampoco sé cómo hacen con su resiliencia y con su fortaleza personal, porque están frente a los acontecimientos, enfrentando las peores condiciones para tener mecanismos de atención para los niños y las niñas en este país. ¿Es eso lo que te hace quedarte?
Es decir, esos momentos que dices, ya mejor huyo de aquí, ¿qué hace que te quedes? Que dices, tengo que continuar. Sin duda el equipo de Save the Children. Cuando visito, cuando veo un grupo de compañeros nutriólogos, sociólogos, trabajadores sociales, abogados, médicos, con esa entereza y con esa fuerza, veintitantos años, 30 años, que dices, podrían estar en otro lado, ganando más incluso, y ven en esto su misión de vida, híjole, como que es un tema que dices, en lo que yo pueda estar y en lo que pueda ayudar todavía, pues lo voy a intentar, ¿no? Ujú. Oye, hablabas hace ratito de los años que llevas tanto en Save the Children como en otras instituciones apoyando este tipo de causas. Quiero preguntarte si ha cambiado un poco la perspectiva respecto a varios temas, ¿no? Uno de ellos, pues la protección de las vidas e integridades de los niños, ¿no? Hoy siento que es un tema que hablamos más, que se discute más, que tiene ya como más alertas prendidas que tal vez antes no había. ¿Cómo lo ves tú desde esas perspectivas con estos años de trayectoria? Y también con la ayuda, con la ayuda social, ¿crees que se ha modificado un poco la visión que tenemos hoy? Sí, bueno, creo que tus preguntas son muy importantes, Jonathan. Bueno, mira, primera, sí decirte que, bueno, hace 28 años hablar del tema de los derechos de los niños era como una cosa, what, ¿no? O sea, ¿quién está como pobres? ¿Quién sabe qué creen? ¿No? Es importante decir que nuestra organización creó la primera Declaración Universal de los Derechos de los Niños y que la primera visión de derechos se hizo en la Liga de Naciones Unidas, imagínate la prehistoria antes de Naciones Unidas en 1923, y lo hizo Save the Children. Entonces, cuando yo llegué a la institución, de verdad no era un tema que se entendiera ni que se abordara, ¿no? Hoy, con las condiciones de país en los últimos 20 años que tenemos, con el tema de la que cada vez es más claro en la necesidad de la población, un Estado de Derecho, tratar de evitar y erradicar la impunidad, ¿no? De construir alternativas para todos los ciudadanos y ciudadanas, pues hoy realmente es un gran tema, es un tema que todos o mucha gente conocemos y reconocemos. Sí está en la opinión pública, sí está en la visión, eso es muy afortunado y creo que representa un logro de organizaciones como la nuestra y muchas otras. Creo que eso es muy importante. Parte, digamos, de esa lucha se ha reflejado hoy en una ley general para derechos de niñas y niñas, en un sistema de protección integral para niños, en un sistema de protección especial, procuradurías, DIF, etcétera. Hay quizás temas pendientes, Jonathan. El primero es que construyes todo eso y te encuentras con instituciones que no necesariamente tienen el presupuesto, tienen la capacidad técnica, tienen la decisión política de hacer las acciones de protección que necesitamos y de cambiar una cultura que es fundamental, en donde tenemos que entender que lo más importante que tenemos como patrimonio, como especie, son los niños y las niñas, si queremos que la humanidad continúe, ¿no? Y el segundo aspecto que es muy importante es que, mira, podemos hablar de eso, pero la inequidad, la pobreza y la violencia de los entornos familiares y del contexto de los niños y las niñas están poniéndolos en riesgos cada vez más fuertes, ¿sí? Hoy se sabe más de esos riesgos que antes, pero hoy también esos riesgos son más severos, ¿no? Sí, y han cambiado no necesariamente para mejorar. Entonces, la sociedad está saturada de esos mensajes y por eso a veces nos resulta encontrar los mejores mecanismos de apoyo, que es la siguiente pregunta de lo que tú mencionas. Estamos tan cansados de oír lo que oímos que a veces es difícil hacer llegar esos mensajes y encontrar de verdad la posibilidad de que pues la sociedad se involucre, ¿no? Se involucre en una propuesta que nos atañe a todos, porque no es Save the Children, es a todos, ¿no? Save the Children ni debiera existir, o sea, si realmente las condiciones de los niños y las niñas están en otro lado, no tendríamos por qué estar aquí. Entonces, pero también es importante decir que
hay cosas muy novedosas, ¿no? O sea, en los mecanismos de apoyo, hoy cada vez es más claro, espacios como este, donde podemos difundir las causas y difundir la organización, la comunicación es clave para el apoyo. Las redes es un tema estratégico. Contar con embajadores, nosotros tenemos de verdad una fortaleza enorme, grandes artistas en serio que se acercan con nosotros, que creen en lo que estamos haciendo y que apoyan causas, y eso nos ayuda también para impactar a otros sectores en apoyo y en el cambio cultural y de conciencia que necesitamos en la sociedad mexicana, ¿no? Em, una relación distinta con las empresas, en donde cada vez más las organizaciones como nosotros tenemos que tener una gran capacidad técnica para hacer programas que den resultados y que permitan convencer a la empresa de que no solo es un tema de responsabilidad social ni de filantropía, sino es un tema de derechos humanos. Entonces sí ha evolucionado, pienso que nos pone nuevos retos y nuevos desafíos y representa pues un crecimiento a mí en lo personal y por supuesto a la institución para pues, eso, para tener capacidad y posibilidades de desarrollo. ¿Aún encuentras estas resistencias a querer sumarse a la protección de lo que ustedes promueven? Es decir, ¿encuentras que cuando vas a alguna conferencia o hablas de estos temas, encuentras ciertas resistencias? Mm, sí, a ver, Jonathan, cada vez menos en el sentido de que pues ya todo el mundo estamos peleando que exista un Estado de Derecho en nuestra sociedad. Entonces, cada vez, independientemente del sector empresarial, el sector público, etcétera, pues es un discurso imparable, ¿no? O sea, es lo que es y es lo que debe ser. Pero bueno, sin duda hay muchas resistencias. Tenemos resistencias con padres de familia en las comunidades donde trabajamos, donde es difícil decirles que sus pautas de crianza son violentas y que un principio para erradicar la violencia es educar a nuestros niños con ternura. Tenemos resistencia, digamos, en el sector público cuando evidenciamos cosas tan graves como que en los últimos 20 años hay de verdad un descenso notable de la cobertura de vacunación, del esquema universal de vacunación. Pues no les gusta escuchar eso, ¿no? Tenemos resistencias cuando hablamos con empresas que en las comunidades en donde estamos trabajando, pues tienen un efecto negativo en el medio ambiente de la comunidad. Entonces es lindo trabajar la nutrición, pero es horrible cuando les dices que estás contaminando el agua. O sea, sí tenemos esas resistencias, ¿no? Y creo que la clave del asunto es volver a poner en esa discusión a la niñez en el centro. Decirles eso, así como el medio ambiente, es su responsabilidad moral. Es la responsabilidad más importante que tenemos como seres humanos y como civilización. Hace ratito decías algo que me parecía muy interesante, que es estos mensajes los hemos escuchado también ya tanto que cuesta trabajo darles sentido, ¿no? Darles profundidad. De pronto parecen hasta lugares comunes, ¿no? Los niños son el futuro o los niños son el presente. O sea, ¿cómo lograr desde tu trinchera, desde lo que ustedes hacen, que esos mensajes hoy cobren otra sacudida, ¿no? Bueno, sí, sí, lo que dices es muy importante. Bueno, lo que hemos hecho es tratar de contar historias. Por un lado, eso, ¿no? Es decir, que cuando hablemos de hijos de jornaleros agrícolas, expliquemos cómo se vive y cuál es el contexto y cuáles retos y desafíos enormes va a enfrentar ese niño para poder vivir. Ya no digas crecer y desarrollarse. Y creo que otro tema en el que no necesariamente lo hemos hecho también, donde sigue siendo un debate importante para nosotros, es cómo hacemos que los niños, las niñas y los jóvenes sean los protagonistas de esa historia, que ellos cuenten su historia, que ellos digan lo que están enfrentando, lo que están viviendo y cómo a pesar de todo están tratando de salir adelante. Quizás, pues, esos son temas en los que estamos trabajando nosotros como organización. Y creo que también algo que pasa hoy es que
las infancias y las adolescencias cada vez están ocupando también las redes sociales para contar sus historias, ¿no? O sea, a veces nosotros que somos usuarios vemos también ya a los adolescentes, por ejemplo, contando sus situaciones, sus identidades, expresándose como de otras maneras. Creo que eso también es muy importante que tal vez nosotros a esas edades no teníamos, ¿no? Una voz un poco con mayor eco. Por supuesto, por supuesto. Eso es importantísimo, ese es el nuevo contexto social. Y quizás lo importante de esos mensajes es, claro, cómo logras que en ese ámbito digital tan incontrolable, los mensajes sí sean positivos, sí les ayuden a ellos a crecer. Ellos son los protagonistas. Sí sean, sí, de cosas superfluas, pero lindas, y de cosas profundas, pero importantes, ¿no? Creo que ese es el tema y eso tiene que ver con cómo de verdad influimos en las formas en las que son educados, en las formas, en la escuela, en la familia, en su comunidad, en la congruencia como sociedad, pero sí están teniendo una voz y es muy, muy importante que la tengan. Save the Children, ¿cómo opera en términos, digamos, como pragmáticos, ¿no? O sea, ante una situación, ¿cómo es que acuden? Ayúdanos a entender un poco a todos los que Claro. estamos un poco desde fuera, cómo es que se concretan estas iniciativas. Bueno, CB Chilén en México tiene 49 años, tiene una gobernanza fuerte, o sea, sí, yo soy la CEO, la directora, pero ciertamente tenemos un consejo mayoritariamente de empresarios, de grandes empresarios en México, que tienen una enorme preocupación por su país y por la niñez. Y creo que eso es determinante también porque nos da una visión técnica y una guía, digamos, de operación. Tenemos una planeación internacional, es decir, muchas de las formas y las maneras con las que operamos tiene que ver con la visión del Save the Children Internacional. Somos una filial de Save the Children. En México son 392 trabajadores, que son chicos y chicas, fundamentalmente en su mayoría de profesiones vinculadas a temas relacionados con los proyectos que instrumentamos, o sea, expertos en educación, expertos en salud, expertos en nutrición y expertos en protección. Operamos en 20 estados del país, aunque tenemos 23 oficinas. Eso significa que tenemos equipo local y territorial en esos estados. Nuestros programas están enfocados a esto, a salud y salud comunitaria y salud personal, al tema de protección, al tema de educación, al tema de generación de proyecto de vida para jóvenes. Tenemos una línea de trabajo muy importante para incorporar a los niños, a los jóvenes, a un empleo y a un proyecto de vida, ¿no? Y tenemos un centro adicionalmente que atiende con empresas todo el tema de erradicación de trabajo infantil, de salario digno y de mejores condiciones de las familias y sus trabajadores y de ellos como trabajadores, por supuesto, los niños y niñas. Entonces tenemos, digamos, una línea estratégica que abarca una serie de temas. Casi en todos los casos, nosotros damos una visión integral cuando entramos a un estado, aunque, digamos, dependemos mucho de las fuentes de financiamiento. Entonces, por ejemplo, se atenderá en una comunidad o en una escuela el tema de la protección, que implica, si estamos en el ámbito escolar, equipamiento, infraestructura segura, acceso y control epidemiológico, como esto en el caso del COVID, el tema de mejorar su estilo de vida saludables, dotar a los maestros de elementos de lectoescritura y lógica matemática para fortalecer la calidad educativa. ¿Sí me explico? O sea, damos una atención integral. El financiamiento nos da un peso especial sobre unos factores que otros. Es decir, por ejemplo, si tenemos un financiamiento para nutrición, además de hacer todo lo que hacemos, entonces hay un énfasis especial
en hacer medición de peso y talla y ver efectivamente que lo que estamos haciendo evoluciona hacia lograr un desarrollo en ese ámbito. Ahorita que hablas justo de los presupuestos y de las posibilidades, ¿cómo alguien interesado en apoyar, que se sienta atraído por una causa como la que protege Save the Children, puede involucrarse, puede hacer donativos? Digo, ya que estamos Muchas aquí, gracias. que alguien escuche esta Gracias, información y que gracias. diga, me gustaría. Ay, claro, Jonathan. Bueno, pues tenemos nuestra página www.cbchilen.mx, ahí entra, ahí puede hacer donativos, ahí puede hacer comentarios, ahí puede contactarnos para incluso tener una atención de nuestro call center y hacer preguntas, comentarios o incluso tenemos un área importante de intervención para el tema de voluntariados. Entonces, por supuesto, necesitamos ayuda, necesitamos manos, necesitamos ideas. Entonces siempre es muy valioso que la gente se incorpore con nosotros. Oye, y alguien también que escuche o que vea este podcast y que diga, me gustaría que recibir apoyo para mi comunidad, para mi escuela, algo por el estilo, ¿existe una manera de contactarlos desde esa perspectiva? Sí. Sí existe, que se meta a la página web y entre al call center. Ahí es en realidad un call center para procuración de fondos, pero la cantidad de llamadas que recibimos para el tema de apoyo y ayuda es muy impresionante. Entonces, tenemos mecanismos para canalizar y gestionar casos y también para ver si dentro de las acciones que estamos haciendo en un estado con financiamiento podemos efectivamente lograr una atención o permanente o una atención puntual para apoyar. Oye, y para acabar esta entrevista de forma muy redondita, ¿algún momento, en algún momento esa niña que recibía los bolillos de sus papás se imaginó que iba a llegar hasta este momento en su vida, que se iba a dedicar a esto? No, nunca, Jonathan, nunca. La verdad es que nunca. Creo que sí, qué pregunta. No, nunca. No, nunca. Y ahora, sin embargo, y a la edad que tengo, no dejo de pensar que pude haber vivido muchas cosas, pero tuve una infancia feliz y privilegiada. Y que creo que, bueno, eh, es algo que quiero compartir con los demás. Si podemos cuidar a los niños y a las niñas desde que nacen, esta sociedad va a ser distinta. Y es un privilegio. Para mí es un privilegio mi trabajo, es un privilegio haber llegado donde estoy, es un privilegio de verdad haber aprendido tanto. Estoy muy agradecida. Pues yo te agradezco que hayas compartido este tiempo con nosotros. Gracias por formar parte de Quién 50 este año. Vamos a estar al pendiente de todo lo que hagan, de lo que siga para ti y para la organización. Y muchísimas gracias por acompañarnos. No, Jonathan, yo agradezco profundamente, en verdad, la oportunidad de estar en este espacio, fundamentalmente por la causa que defendemos, por la institución que represento. Lo agradezco y lo valoro muchísimo, Jonathan. Muchas Al gracias. contrario, muchas gracias. Pues muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Yo soy Jonathan Saldaña. Nos vemos en la próxima. No se pierdan todo el contenido de esta edición de los podcasts de Quién 50 y todo lo que quien.com tiene para ustedes. Nos vemos en la próxima.